¿Podría la noche secreta de un señor del crimen con su amante sobrevivir al impacto de una llamada de una mujer asustada por su hijo nonato? John Luca Fontana no creía en las disculpas, creía en el poder, en el peso de una promesa hecha y cumplida, en la autoridad silenciosa que hacía temblar a los hombres incluso antes de hablar. Esa noche, sin embargo, esa creencia se sentía como un cuchillo presionado contra su propia garganta. La suite del ático olía a perfume caro y mentiras. Las tenues luces proyectaban sombras sobre los lujosos muebles y la ciudad brillaba abajo como mil pequeños pecados. Gianluca estaba de pie junto a la ventana, con la camisa medio desabrochada y el cabello oscuro revuelto, lo que le daba un aspecto peligrosamente humano. No debía estar allí, debía estar en casa con Marlo, su esposa, que estaba embarazada de 4 meses. Ella llevaba en su vientre lo único en este mundo que él no podía comprar ni intimidar para conseguir, su hijo. Pero allí estaba, atrapado entre dos vidas. En una mano sostenía un vaso de whisky, la otra descansaba sobre el hombro de una mujer. Su nombre era irrelevante. Era joven y hermosa de una forma que no hacía preguntas. Se inclinó hacia él, con su aliento cálido en su cuello. Por un momento, Gianluca se permitió olvidar al hombre en el que había prometido convertirse. Entonces sonó su teléfono. El sonido atravesó la habitación como un disparo. Todo el cuerpo de Gianluca se tensó. Miró la pantalla y sintió un nudo en el estómago. Marlo. Su nombre brillaba allí, imposible de ignorar, exigente y acusador. Se alejó de la mujer, cuyo puchero se convirtió en confusión, y respondió: Gianluca. La voz de Marlo temblaba, no por ira, sino por miedo. Miedo real, del tipo que le helaba la sangre. ¿Qué pasa? Su tono cambió instantáneamente de seductor a protector, de marido a hombre que quemaría el mundo para mantenerla a salvo. Creo que alguien me sigue, dijo ella. Sus palabras salieron rápidas, entrecortadas por respiraciones superficiales. Iba conduciendo a casa desde la galería y había un coche detrás de mí. Lleva ahí 10 minutos. Intenté tomar una ruta diferente, pero sigue ahí. Apretó la mandíbula. Podía oír el pánico en su voz e imaginarla agarrándose al volante con los nudillos blancos, con la otra mano descansando instintivamente sobre su vientre, donde crecía su hijo. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Riverside, dirigiéndome hacia Static. La línea crepitó y luego se quedó en silencio. Marlo, Marlo. La voz de John Lucas se elevó, aguda y desesperada. Apartó el teléfono y miró la pantalla. La llamada se había cortado. Intentó volver a llamar. Sonó una vez, 2 veces, y luego saltó el buzón de voz. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. La mujer que iba detrás de él habló, con voz débil e insegura. ¿Va todo bien? No respondió. Ya se estaba moviendo, cogiendo su chaqueta, las llaves y la pistola. Marcó otro número mientras se dirigía a la puerta. Sonó 3 veces antes de que una voz ronca respondiera. Jefe Rocco, dijo, necesito que localices el teléfono de Marlo ahora mismo. Está en Riverside, de camino a casa. Alguien la estaba siguiendo y luego la llamada se cortó. La voz de Gianluca era como hielo sobre fuego, controlada pero letal. Bajó en el ascensor, cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Su mente barajaba posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Familias rivales, viejos rencores. Alguien estaba tratando de enviarle un mensaje persiguiendo a la única persona que no podía permitirse perder. Se había ganado demasiados enemigos como para contarlos, pero siempre había mantenido a su familia al margen y fuera de peligro. Cruzar esa línea era firmar tu propia sentencia de muerte. Su teléfono vibró. Rocco, jefe, hemos encontrado su coche. Gianluca sintió un nudo en la garganta. Hubo una pausa, demasiado larga, demasiado pesada. Está vacío. Las puertas estaban abiertas y el motor seguía en marcha. No había rastro de ella. El mundo se tambaleó. Gianluca apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Cómo que vacío? Se había ido. Jefe, Marlo se ha ido. Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. La mente de John Lucas se quedó en blanco,
y luego se inundó de rabia, miedo y culpa. Había estado con otra mujer mientras su esposa embarazada desaparecía en la noche. Y ahora alguien la tenía. A ella, a la madre y al niño. Se subió al coche, arrancó el motor y condujo hacia Riverside, consumido por un solo pensamiento. Quienquiera que la hubiera secuestrado, rezaría por la muerte antes de que él acabara con él. Hola, almas hermosas. ¿Desde dónde me estáis viendo esta noche? Espero que estéis bien. Si aún no os habéis suscrito, hacedlo ahora, porque esta historia os llevará a un viaje salvaje que no querréis perderos. Gianluca Fontana aprendió pronto que el amor era un lastre en su trabajo. Su padre, un hombre que había construido un imperio basado en el miedo y el silencio, le enseñó que las emociones eran vulnerabilidades que los rivales podían explotar. Sin embargo, cuando vio por primera vez a Marlo Hayes caminando por una galería de arte hace 3 años, con su cabello castaño miel reflejando la luz y su tranquila confianza dominando la sala sin decir una palabra, algo dentro de él se rompió. Ella no era de su mundo. Marlo era conservadora, una mujer que devolvía la belleza a una ciudad sumida en la corrupción. Hablaba 5 idiomas, le encantaba la música clásica y tenía una risa que podía desarmar incluso al negociador más frío. No se inmutó cuando supo quién y qué era él. En cambio, lo miró directamente a los ojos y le dijo, «No me importa tu apellido, me importa quién eliges ser conmigo». Eso había sido suficiente para que él quisiera ser una persona mejor. Su boda fue pequeña e íntima, una ceremonia secreta lejos de las miradas indiscretas de las fuerzas del orden y las familias rivales. Gianluca le prometió 2 cosas esa noche. La mantendría a salvo y nunca permitiría que su oscuridad tocara su luz. Durante 3 años, mantuvo esa promesa, hasta esta noche. Ahora, mientras su coche atravesaba las calles mojadas por la lluvia en dirección a Riverside, la mente de Gianluca daba vueltas a las personas de su círculo más cercano. La confianza era un bien muy valioso en la mafia, y él había pasado años construyendo una red de hombres unidos por la lealtad y el miedo. Pero la lealtad tenía un precio, y alguien acababa de declarar la guerra al atacar a Marlo. Rocco Delgado, su segundo al mando, ya estaba en el lugar cuando Gianluca llegó. Rocco era un hombre corpulento, con los nudillos llenos de cicatrices y una mente táctica más afilada que cualquier cuchillo. Llevaba con Gianluca desde que eran adolescentes, llevando las cuentas del padre de Gianluca. Si había alguien en quien Gianluca confiaba con su vida, ese era Rocco. Jefe. La voz de Rocco era baja y sombría. Señaló con un gesto el sedán abandonado en medio de la carretera vacía, con los faros aún atravesando la oscuridad y la puerta del conductor abierta como una mandíbula rota. Gianluca se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. La lluvia había empezado a caer con más fuerza, golpeando contra el techo metálico. Miró dentro. El bolso de Marlo estaba en el asiento del copiloto. Su teléfono estaba a su lado, con la pantalla rota y la batería agotándose. El pañuelo de seda que llevaba esa mañana yacía arrugado en el suelo. No había sangre ni signos de lucha, solo ausencia. ¿Algún testigo? La voz de Gianluca era tensa y controlada. Rocco negó con la cabeza. Ninguno. Las cámaras de la calle habían sido desactivadas 15 minutos antes de que ella llegara. Era un trabajo profesional. Gianluca apretó la mandíbula. No había sido algo aleatorio. Alguien lo había planeado, había estudiado sus rutinas y sabía exactamente dónde estaría. Utiliza todos los recursos que tengamos. Quiero los nombres y las caras de todos los que han estado trabajando en nuestra contra durante el último mes. Comprueba a los italianos, los rusos, los irlandeses. A todos. Rocco dudó. Jefe, hay algo más. Gianluca se dio la vuelta, con los ojos oscuros y peligrosos. ¿Qué? Uno de nuestros chicos, Enzo Marchetti, no se presentó a su turno esta noche. No llamó ni envió ningún mensaje, simplemente desapareció. Enzo es un joven soldado ambicioso y con ganas de ascender. Hace 6 meses, Gianluca lo había tomado bajo su protección y le había dado oportunidades por las que otros matarían. Pero la ambición sin disciplina es venenosa. Encuéntralo y tráemelo vivo. Quiero respuestas.
Mientras Rocco daba órdenes por teléfono, Gianluca regresó al coche de Marlo. Metió la mano, cogió su bufanda y se la llevó a la cara. Todavía olía a jazmín y vainilla, a calidez y seguridad. Su mano tembló por un momento antes de apretar la tela con el puño. Marlo estaba embarazada. 2 semanas antes habían descubierto que estaba de 4 meses, y él había visto cómo su rostro se transformaba con una alegría tan pura que le había roto algo por dentro. Ella lloraba y reía, y luego le hizo prometer que estaría allí para cada visita al médico, cada antojo nocturno y cada momento que le había prometido. Y ahora se había ido, llevada por sombras que él aún no podía ver. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. A John Lucas se le heló la sangre al leer el mensaje. Nos has quitado algo. Ahora nosotros te quitamos algo a ti. Tic-tac, Fontana. La rabia y el miedo se colisionaron en su pecho. Quienquiera que tuviera a Marlo quería que él sufriera. Querían que se sintiera impotente. Pero habían cometido un error fatal. Habían olvidado quién era él. Gianluca Fontana no negociaba. No suplicaba. Cazaba. Esa noche, alguien estaba a punto de aprender que hacer daño a su familia era una sentencia de muerte. La red de Gianluca se movía por la ciudad como un organismo vivo, obteniendo información de las sombras, sacudiendo a los informantes y removiendo cada piedra que pudiera ocultar una pista. En una hora, su teléfono vibraba con informes. 3 familias rivales habían perdido recientemente importantes envíos. Los rusos estaban enfadados. También lo estaban los irlandeses y la vieja guardia siciliana. Los hombres que habían trabajado con su padre estaban cada vez más inquietos con el enfoque más calculador de Gianluca en los negocios. Pero nada de eso explicaba el mensaje. Nos has quitado algo. ¿Qué les había quitado? ¿Territorio? ¿Dinero? ¿Sangre? Gianluca estaba de pie en su despacho privado, una fortaleza oculta tras una empresa de transporte legítima en el centro de la ciudad. La habitación estaba amueblada con madera oscura y una decoración minimalista, y colgaba un único cuadro de la costa italiana donde había nacido su abuelo. Rocco estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, esperando. Han vaciado el apartamento de Enzo, dijo Rocco con voz monótona. Los vecinos dijeron que se marchó hace 2 días con unas maletas, sin dejar ninguna dirección, 2 días antes de que Marlo desapareciera. El instinto de Gianluca le gritaba, investiga sus finanzas, averigua con quién ha estado hablando y quién le ha estado pagando. Antes de que Rocco pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un soldado joven, sin aliento y pálido, entró tambaleándose. Jefe, hemos encontrado algo. El pulso de Gianluca se aceleró. ¿Qué? El soldado le entregó una tableta. En la pantalla se veía una imagen granulada de las cámaras de seguridad de una gasolinera cerca de Riverside, con una marca de tiempo de 30 minutos antes de la llamada de Marlo. La imagen mostraba 2 vehículos, el sedán de Marlo, con un SUV negro siguiéndolo. Las placas del SUV estaban ocultas, pero Gianluca pudo ver una figura en el asiento del pasajero. Era un hombre con un tatuaje distintivo en el antebrazo, visible a través de la ventana abierta. Gianluca amplió la imagen y apretó la mandíbula. Reconoció ese tatuaje, una serpiente enrollada alrededor de una daga. Era el símbolo del sindicato Bulov, una banda rusa que llevaba meses invadiendo su territorio. Los rusos, murmuró Gianluca con voz letal. ¿Creen que pueden secuestrar a mi mujer y salir impunes? Rocco se acercó con expresión sombría. Jefe, si son los Bulov, esto es más que un secuestro. Están lanzando un mensaje. Quieren tu territorio y están utilizando a Marlo como moneda de cambio. Gianluca apretó los puños. Ya había tratado con los Bulov antes. Eran brutales y despiadados, dispuestos a cruzar líneas que incluso la mafia consideraba sagradas. Su líder, Dmitry Bulov, era un exsoldado con gusto por la violencia y sed de poder. Si Dmitry tenía a Marlo, ella estaba en peligro inmediato. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto del número desconocido. Medianoche. El viejo canario en el muelle 9. Ven solo o ella muere. John Luca miró fijamente el mensaje,
con la mente a 1000 por hora. El Muelle 9, abandonado desde hacía años, el lugar perfecto para una emboscada. Querían aislarlo y dejarlo vulnerable. Pero si no iba, matarían a Marlo y a su hijo. La voz de Rocco interrumpió sus pensamientos. Es una trampa, jefe. Si vas solo no saldrás con vida. Lo sé. La voz de Gianluca era tranquila, pero continuó. No voy a dejar que la maten, entonces llevaremos a la pandilla, rodearemos el lugar, los atacaremos por todos lados. Gianluca negó con la cabeza. Si nos ven llegar, la matarán antes de que crucemos la puerta. No, tenemos que hacerlo con inteligencia. Entraré solo, pero necesito que me vigilen. Coloca francotiradores en los tejados. Mantenga los equipos a 2 manzanas de distancia. En cuanto la tenga, actuaremos. Rocco dudó y luego asintió. Si las cosas se tuercen, los ojos de Gianluca se volvieron fríos. Entonces quemaremos el muelle con todos dentro. Mientras Rocco se marchaba para coordinar la operación, Gianluca se quedó sentado en silencio. Sacó su teléfono y buscó una foto de Marlo tomada la semana anterior. Ella reía, con la mano apoyada en el vientre y los ojos brillantes por la felicidad que él se había esforzado tanto en darle. La culpa le retorcía el pecho como una navaja. Él estaba con otra mujer cuando ella pidió ayuda. Había roto la promesa que le había hecho en su noche de bodas. Ahora, por culpa de sus decisiones, ella estaba en manos de hombres que no le mostrarían piedad. Pero la culpa tendría que esperar. En ese momento, Marlo necesitaba que él fuera el hombre con el que se había casado, el protector, el luchador, el que movería cielo y tierra para traerla de vuelta a casa. Gianluca se levantó, comprobó su arma y se dirigió hacia la puerta. Faltaban 4 horas para medianoche. 4 horas para planear, prepararse y convertirse en la pesadilla que los Bulov deberían temer. Salió al aire frío de la noche, con el aliento formando vaho frente a él. En algún lugar de esta ciudad, Marlo esperaba, aterrorizada y sola, y los hombres que la habían secuestrado contaban las horas que les quedaban para doblegarlo. Se equivocaban. Las horas avanzaban lentamente hacia la medianoche, como prisioneros arrastrando cadenas. Gianluca regresó a su ático para prepararse. Su mente era como una máquina calculadora, analizando posibilidades, contingencias y amenazas. Se quitó la chaqueta, se arremangó y se paró frente a un mapa del distrito industrial de la ciudad colgado en la pared. Los alfileres rojos marcaban los territorios de Volkov y los azules, los suyos. El Muelle 9 se encontraba en territorio disputado, un cementerio donde se habían librado y olvidado viejas guerras. Sonó su teléfono. Número privado, Fontana. Su voz era seca y aguda. Gianluca. Su marcado acento ruso resumaba burla. Dmitry Bulov, espero que hayas recibido mi invitación. Gianluca apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Dónde está ella? A salvo por ahora. La risa de Dmitry era fría y metálica. Tu esposa es muy hermosa, ¿sabes? Qué rasgos tan delicados. Y he oído que está embarazada. Qué frágil. Todos los músculos del cuerpo de Hanuka se tensaron, listos para atacar a través del teléfono. Si la tocas, ¿qué harás? ¿Me matarás? El tono de Dmitry se endureció. Mataste a mi hermano hace 6 meses. Fontana se lo llevó del muelle como si fuera basura. ¿No pensaste que habría consecuencias? El recuerdo de Víctor Bulov golpeó a Gianluca, un matón de nivel medio que había estado robando envíos, recortando productos y amenazando con desestabilizar toda la cadena de suministro. Gianluca se había ocupado de él de forma limpia y silenciosa, sin espectáculo, solo eliminándolo, pero aparentemente no lo suficientemente silenciosa. Víctor nos estaba robando a los dos, dijo Gianluca con voz gélida. Rompió las reglas. Era de la familia. La voz de Dmitry se quebró por la rabia. Y tú me lo quitaste. Así que ahora te quitaré todo lo que amas, tu esposa, tu hijo, todo. Los destruiré poco a poco a menos que me des lo que quiero. Dime qué quieres, tus muelles, tus rutas marítimas, tu red de distribución, todo lo que controlas en la costa. Fírmame la sesión esta noche a medianoche.
De lo contrario, Marlo Hayes morirá gritando tu nombre. La línea se cortó. Gianluca se quedó paralizado en el sitio, con la mente a 1000 por hora. Los muelles valían millones, eran la columna vertebral de toda su operación. Renunciar a ellos lo destruiría, dejándolo vulnerable a la explotación de todas las familias rivales que esperaban una debilidad que aprovechar. Pero negarse significaría la muerte de Marlo y la muerte de su hijo. Caminaba de un lado a otro de la habitación. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una agonía. Podía oír la voz de su padre resonando en su memoria. Nunca negocies desde la debilidad. Nunca cedas terreno. En el momento en que lo hagas, estarás acabado. Pero su padre nunca había amado a nadie como Gianluca amaba a Marlo. Había tratado a su familia como activos, herramientas que se usaban y se desechaban cuando era necesario. Gianluca se negaba a ser ese hombre. Rocco entró sin llamar, con el rostro sombrío. Los francotiradores están en posición. Los equipos están listos a 2 manzanas. También tenemos drones. Las imágenes térmicas aéreas muestran al menos 8 enemigos dentro de la fábrica de conservas. La firma de Marlo está ahí. Segundo piso, esquina noroeste. Hay 8 hombres armados y profesionales. No se trataba solo de venganza. Dimitri estaba intentando hacerse con el poder utilizando a Marlo como palanca para abrirse paso en el imperio de Gianluca. ¿Hay alguna señal de Enzo?, preguntó Gianluca. Rocco apretó la mandíbula. Sí, hemos recuperado sus finanzas. Ha estado recibiendo pagos de una empresa ficticia que se remonta a los Bulov, 30.000 libras en los últimos 2 meses. Traición. La palabra quemó a Gianluca como el ácido. Enzo había traicionado a su propia familia, proporcionando información a Dimitri y ayudando a orquestar el secuestro de Marlo. Gianluca había confiado en él, lo había guiado y le había dado oportunidades. Está en el muelle. Las imágenes térmicas lo confirman. Está dentro con los demás. La expresión de Gianluca se volvió fría. Muerto. Entonces morirá con ellos. Rocco asintió. Jefe, tenemos que hablar del intercambio. Si Dimitri quiere los muelles, necesitará papeleo y firmas. Lo alargará en el tiempo. Necesitamos una ventaja. Gianluca se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó una pequeña carpeta de cuero. Dentro había acuerdos de transferencia falsificados que ya habían sido firmados y notariados. Parecían legítimos, pero no tenían valor legal. Le daré lo que quiere, dijo, pero lo que obtenga no valdrá ni la tinta. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Rocco. Para cuando se dé cuenta, Marlo estará a salvo y Dimitri estará muerto. Gianluca miró su reloj. 11:15. 45 minutos. Cargó su pistola, una elegante beretta que llevaba consigo desde su primer asesinato, y la guardó en la funda debajo de su chaqueta. Añadió un pequeño y afilado cuchillo escondido en su bota por seguridad. Mientras se preparaba para salir, su teléfono vibró con un mensaje que no era de Dimitri, sino del número de Marlo. Su corazón se detuvo. El mensaje era una foto. Marlo estaba atada a una silla en una habitación oscura. Tenía la cara magullada y los ojos muy abiertos por el terror, pero estaba viva. Su mano, apoyada en el vientre, temblaba, pero mantenía firme un mensaje silencioso. Estoy luchando. No me abandones. La rabia y el amor chocaron en el pecho de Gianluca con tal fuerza que casi lo hizo caer de rodillas. Guardó la foto y respondió con una sola palabra. Pronto. No sabía si ella lo vería, pero necesitaba que supiera que estaba en camino. El muelle era un esqueleto de metal oxidado y madera podrida, erigido como una lápida sobre el agua negra. Gianluca llegó a las 11:50, con los faros atravesando la niebla que se extendía por el puerto. La fábrica de conservas se alzaba ante él, con sus 3 pisos de ventanas rotas y pintura descascarillada, un monumento al pasado industrial de la ciudad. Apagó el motor y salió al aire frío. Parecía estar solo, o al menos a 200 metros de distancia. Rocco lo observaba a través de un visor desde una azotea, con el dedo apoyado junto al gatillo. Otros 3 francotiradores ocupaban posiciones similares, invisibles en la oscuridad. Los equipos esperaban en furgonetas con el motor en marcha, listos para actuar a la señal de Gianluca.
Gianluca caminó hacia la entrada de la fábrica de conservas con la carpeta de cuero bajo el brazo. Su arma se apoyaba tranquilizadoramente contra sus costillas. Cada paso resonaba en el muelle vacío, anunciando su llegada. La puerta estaba abierta, chirriando sobre bisagras rotas. Entró. El interior era un laberinto de sombras y decadencia. La maquinaria oxidada proyectaba formas distorsionadas sobre el suelo de hormigón. En algún lugar arriba se oyeron pasos arrastrados. Una luz en el segundo piso parpadeó, guiándolo hacia adelante. Fontana. La voz de Dimitri resonó desde arriba. Sube despacio. Mantén las manos donde podamos verlas. Gianluca subió las escaleras metálicas. Dio cada paso de forma deliberada y controlada. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Arriba, 8 hombres le esperaban con rifles apuntándole. En el centro de la habitación, atada a una silla, estaba Marlo. Tenía la cara magullada, los labios partidos, pero sus ojos, esos ojos feroces y hermosos, se clavaron en los de él, transmitiéndole una mezcla de alivio y terror. Estaba viva. Su hija estaba viva. Eso era lo único que importaba. Dmitry Bulov estaba de pie junto a ella, un hombre alto con el rostro marcado por cicatrices y los ojos apagados. Sostenía un cuchillo, cuya hoja descansaba casualmente sobre la garganta de Marlo. «Eres puntual, te lo agradezco». La mirada de Gianluca no se apartó de Marlo. «Déjala ir, he traído lo que pediste. Los documentos». Dmitry hizo un gesto. «Déjame verlos». Gianluca levantó la carpeta y la lanzó al otro lado de la habitación. Uno de los hombres de Dmitry la atrapó y la abrió para examinar su contenido. Asintió con la cabeza a Dmitry. «Parece legítimo, jefe». Dmitry sonrió con frialdad y triunfalmente. «Ya ves, Fontana», dijo. «Esto es lo que pasa cuando me quitas algo. Te lo quitaré todo. Tus muelles, tu poder, tu legado. Los papeles están firmados. Ahora déjala ir». La sonrisa de Dmitry se amplió. «Oh, lo haré. Pero primero, hay alguien que quiere despedirse». Enzo Marchetti salió de las sombras, con su joven rostro retorcido por la culpa y el desafío. «Jefe, me has traicionado». La voz de Gianluca era como una navaja. «Les proporcionaste información. Les ayudaste a llevarse a mi esposa». Enzo tragó saliva con dificultad. «Me ofrecieron dinero y territorio. Tú nunca ibas a ascenderme, Gianluca. Para ti solo era un soldado más. Confié en ti». Las palabras flotaban pesadamente en el aire, cargadas de traición. «La confianza no paga las facturas». La voz de Enzo se quebró. «Lo tenías todo. Poder, respeto, una familia. ¿Qué tenía yo? Nada». Dmitry se rió con sarcasmo y malicia. «Ya ves, incluso tus propios hombres saben que estás acabado. Pero soy misericordioso, Fontana. Dejaré vivir a Marlo. Al fin y al cabo está embarazada. Sería demasiado cruel». La explosión destrozó el momento. La habitación se sumió en el caos. Una de las paredes exteriores voló hacia adentro, lanzando escombros y llamas por todo el suelo. Gianluca se lanzó hacia Marlo mientras los disparos estallaban por todas partes. El equipo de Rocco se había movido demasiado pronto. Algo había salido mal. Los hombres de Dmitry respondieron al fuego y las balas rasgaron la oscuridad. Gianluca llegó hasta Marlo y cortó sus ataduras con el cuchillo que llevaba en la bota. «Quédate agachada», gritó por encima del ruido. Pero Marlo no lo miraba, mirando más allá de él, con los ojos muy abiertos por el horror. «Gianluca, detrás de ti», gritó, girándose. Enzo estaba allí de pie, con una pistola en alto y temblando. El rostro del joven soldado era una máscara de miedo y desesperación. «Lo siento, jefe. Dijeron que tenía que hacerlo». Gianluca se movió más rápido. Sacó su pistola y apuntó. Enzo cayó, agarrándose el hombro. La traición se había consumado. Dmitry agarró a Marlo por detrás y la arrastró hacia una salida trasera mientras sus hombres le cubrían. «¿La quieres, Fontana? Ven a por ella». El mundo de Gianluca se redujo a un solo punto. El rostro aterrorizado de Marlo desapareció entre el humo y el caos.
Corrió tras ellos, con las balas silbando junto a su cabeza, mientras su equipo asaltaba el edificio detrás de él. Pero Dimitri era rápido y despiadado, y tenía lo único que Gianluca no podía arriesgarse a perder. Salieron corriendo al muelle. Dimitri empujó a Marlo hacia el borde, donde una lancha rápida esperaba en el agua. Un paso más y la tiraré. Las mujeres embarazadas no nadan bien, ¿verdad? Podía ver todo el cielo y las cosas relacionadas conmigo en una pequeña muñeca. Gianluca se quedó paralizado, con el arma levantada, todos sus instintos gritándole. Era el momento, la elección. ¿Su imperio o su familia? Entonces Marlo hizo algo que Dimitri no esperaba. Le dio un codazo en las costillas, giró y lo empujó hacia atrás. Él tropezó y Gianluca disparó. Una vez, dos veces. Dimitri cayó, su cuerpo desplomándose sobre la madera podrida. Gianluca corrió hacia Marlo y la abrazó. Ella temblaba y sollozaba, pero estaba viva. «Te tengo», le susurró. «Te tengo». Detrás de ellos, la fábrica de conservas estaba en llamas y se oían sirenas a lo lejos. La casa segura estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Marlo. Gianluca la había llevado a un lugar seguro, un apartamento renovado escondido en un barrio tranquilo que no aparecía en los mapas que sus enemigos pudieran consultar. Ella estaba sentada en el borde de la cama, envuelta en una manta, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de té que permanecía intacta. Gianluca se arrodilló frente a ella, con las manos descansando suavemente sobre sus rodillas. «¿Estás herida? ¿Te hicieron daño?» «No». Su voz era débil y quebrada. «Me golpearon varias veces, pero no querían que me vieras con vida». «Cariño», dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gianluca, estaba tan asustada. Pensé que nunca volvería a verte. Pensé que matarían a nuestro bebé». Él la abrazó, y su propia compostura finalmente se quebró. «Lo siento. Dios, Marlo, lo siento mucho. Es culpa mía. Ojalá hubiera estado allí. Ojalá hubiera contestado cuando llamaste». Ella se apartó, buscando sus ojos con la mirada. «¿Dónde estabas?» La pregunta flotaba entre ellos como una soga. Gianluca sintió un nudo en la garganta. Podía mentir, podía desviar la atención, pero ella se merecía la verdad, aunque eso lo destruyera. Estaba con otra persona. Las palabras le sabían a veneno. Marlo palideció. ¿Qué? ¿Una mujer? No significaba nada. Fue un error, Marlo. Un error estúpido y egoísta. Ella se levantó bruscamente, dejando caer la manta. «Estabas con otra mujer mientras me secuestraban. ¿Mientras te llamaba para pedirte ayuda?» Su voz se elevó, llena de traición. «No lo sabía», dijo él. «Te lo juro. Eso no importa». Ahora gritaba, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me lo prometiste, Gianluca. Prometiste que me protegerías y que estarías ahí para mí. Pero cuando más te necesitaba, estabas con ella». Colafin. Alay dijo, «Yo trabajo». Gianluca intentó abrazarla, pero ella dio un paso atrás y negó con la cabeza. «No, no me toques». El rechazo le dolió más que cualquier bala. «Marlo, por favor, te quiero a nuestro hijo, daría la vida por ti, pero no has sido capaz de mantenerte fiel». Se le quebró la voz. «¿Cómo voy a confiar en ti ahora? ¿Cómo voy a creer en lo que me digas?» Él no supo qué responder. La culpa lo aplastaba, implacable y sofocante. «Pasaré el resto de mi vida intentando arreglar esto. Haré lo que sea necesario. No sé si será suficiente». Ella se dio la vuelta, con los hombros temblando por los sollozos. Antes de que Gianluca pudiera responder, su teléfono vibró. «Rocco», respondió con voz hueca. «¿Qué?» «Jefe, tenemos un problema». El tono de Rocco era urgente. «Dimitri no está muerto». A Gianluca se le heló la sangre. «¿Qué quieres decir?» «El cadáver que encontramos no era él, era un señuelo. Dimitri escapó durante el caos, y el jefe sabe dónde estás». El mundo se tambaleó. Gianluca miró a Marlo, que se había girado al oír su voz. El miedo se reflejaba de nuevo en su rostro. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Gianluca. «Minutos.
quizá menos. Tiene un equipo dirigiéndose hacia tu ubicación ahora mismo. Tienes que salir de ahí. Gianluca terminó la llamada y agarró la mano de Marlo. Tenemos que irnos ahora mismo. Pero antes de que pudieran moverse, las luces se apagaron. El apartamento se sumió en la oscuridad. Afuera se cerraron puertas de coches. Se oyeron pasos en el pasillo. Marlo apretó con fuerza el brazo de Gianluca, sacó su pistola y se colocó entre ella y la puerta. Quédate detrás de mí. Pase lo que pase. Corre. ¿Me oyes? Corre y no mires atrás. La puerta explotó hacia adentro. Se escucharon disparos. Gianluca respondió al fuego, con tiros precisos y letales. Dos de los hombres de Dimitri fueron alcanzados antes de poder atravesar la puerta. Empujó a Marlo hacia el dormitorio. La ventana se rompió, pero Marlo no corrió. En lugar de eso, agarró una lámpara de la mesita de noche y la lanzó con fuerza contra la cara de un tercer atacante que los había flanqueado por la cocina. El hombre se desplomó en el suelo, con sangre brotando de su sien. Gianluca la miró fijamente durante una fracción de segundo. Allí estaba ella, embarazada de 4 meses, luchando a su lado en lugar de huir. «No te voy a abandonar», dijo ella, con la voz aún temblorosa por el miedo. Más pasos resonaron en las escaleras. Gianluca disparó a través de la puerta, ganando unos segundos. Su mente barajó rápidamente las opciones. El apartamento estaba comprometido. El equipo de Rocco aún tardaría unos minutos en llegar. Estaban atrapados. Entonces recordó la salida de incendios oculta detrás de una pared falsa en el armario del dormitorio que había sido instalada cuando montó este refugio hace años. Agarró la mano de Marlo, la empujó al dormitorio y cerró la puerta de un portazo, colocando una cómoda contra ella. «Ayúdame», dijo, arrancando la pared del armario. El panel se soltó, revelando un estrecho pasillo con unas escaleras metálicas que descendían hacia la oscuridad. Las balas atravesaron la puerta del dormitorio. La madera se astilló. Marlo pasó primero. Gianluca la siguió y cerró el panel justo cuando la puerta se abrió de golpe. Descendieron rápida y silenciosamente a un callejón 3 pisos más abajo. La lluvia caía fría y purificadora. Las sirenas sonaban en la distancia. La gente de Rocco finalmente se estaba acercando, pero aún no estaban a salvo. Una figura salió de las sombras en la boca del callejón. Era Dmitry Bulov, empapado y furioso. Apuntó con un arma directamente al pecho de Gianluca. «Eres más difícil de matar de lo que esperaba», dijo. Fontana. Gianluca empujó a Marlo detrás de él y levantó su propia arma. «Se acabó, Dmitry. Tus hombres están muertos o detenidos. No tienes a dónde ir». Dmitry se rió con amargura y desesperación. «Tú tampoco. ¿Crees que tu imperio sobrevivirá a esto? ¿Crees que tu familia está a salvo? Ya he enviado un mensaje a todas las bandas desde aquí hasta Chicago. El nombre Fontana ahora es Veneno. Estás acabado». Entonces los dos lo estamos. El dedo de Gianluca se cernió sobre el gatillo. Un disparo. Eso era todo lo que se necesitaba para acabar con esta pesadilla. Pero Marlo dio un paso adelante y puso su mano sobre el brazo de Gianluca. «No lo hagas». Él la miró, confundido. «Marlo, si lo matas ahora, te convertirás exactamente en lo que él es. Exactamente como tu padre». Su voz temblaba, pero habló con firmeza. «Me dijiste que querías ser mejor. Demuéstralo. Deja que la ley se encargue de él». Dmitry se burló. «Escucha a tu esposa, Fontana. Ella sabe que eres débil. Por eso nunca serás como Rocco». La voz de Rocco atravesó la lluvia. «Suelta el arma, ahora mismo». Una docena de hombres armados salieron de los vehículos circundantes. Las miras láser rojas bailaban sobre el pecho de Dmitry. Estaba acorralado, superado en número y en armas. Por un momento, los ojos de Dmitry parpadearon con el cálculo de un hombre que decide si luchar hasta el final. Luego, lentamente, bajó el arma y levantó las manos. «Esto no ha terminado». «Sí», respondió Gianluca en voz baja, bajando su propia arma. «Ha terminado». Los hombres de Rocco se acercaron, esposaron a Dmitry y lo arrastraron hacia un vehículo que los esperaba. Al pasar, Dmitry escupió a los pies de Gianluca. «Te arrepentirás de haber mostrado piedad».
Gianluca lo vio desaparecer en la noche y luego se volvió hacia Marlo. Ella temblaba, y sus lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. La atrajo hacia él y la abrazó como si fuera a desaparecer si la soltaba. Tenías razón, le susurró. En todo, he sido un cobarde, escondiéndome detrás del poder y la violencia en lugar de afrontar lo que he hecho. Te traicioné, rompí todas las promesas que te hice y no merezco tu perdón. Marlo se apartó y lo miró, con los ojos llenos de dolor y algo más. Algo frágil, pero aún presente. Esperanza. No, no lo mereces, pero quizá podamos encontrar una manera de seguir adelante. No por ti, no por mí, por esta niña. Su mano descansaba protectora y ferozmente sobre su vientre. Gianluca colocó la suya sobre la de ella, sintiendo la vida que habían creado juntos. Era un futuro que aún podían construir, si él era lo suficientemente valiente como para cambiar. Lo dejaré todo, dijo de repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo con esas palabras. Los muelles, el territorio, el imperio. Me alejaré de todo eso. Empezaremos de nuevo en algún lugar seguro, en algún lugar limpio. Seré el hombre que necesitas que sea. Marlo le escudriñó el rostro, buscando una mentira o una trampa, pero solo encontró sinceridad cruda y desesperada. Eso no es suficiente, dijo en voz baja. Marcharte no borra lo que has hecho. Tienes que arreglarlo, arreglarlo de verdad. Rocco se acercó y carraspeó. Jefe, tenemos que llevaros a ambos a un lugar seguro. Dimitri tenía más hombres de los que pensábamos. Algunos escaparon. Gianluca asintió, pero sin apartar la mirada de Marlos. Haré lo que sea necesario. Lo juro. Ella respiró temblorosamente y luego asintió. De acuerdo, pero esta es tu última oportunidad, Gianluca. Una traición más, una mentira más, y me voy. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Caminaron juntos hacia el coche de Rocco, no de la mano, sino uno al lado del otro. Dos personas que habían pasado por un infierno y que quizá encontrarían el camino de vuelta el uno al otro. La ciudad parecía diferente en los días posteriores al arresto de Dimitri. Era más tranquila en apariencia, pero bullía de cálculos ocultos y miedo. El sindicato Bulov estaba herido, pero no muerto. Las otras familias observaban como buitres que rondan algo que aún respira, esperando a ver si Gianluca Fontana se levantaba o caía. Dentro de una clínica discreta y de alta gama, el mundo se reducía a una sola habitación, donde Marlo yacía en una camilla, con gel frío sobre la piel y los ojos fijos en el monitor que tenía al lado. El latido rítmico del corazón de su bebé llenaba la habitación, fuerte y constante. Era un sonido que le dolía en el pecho a Gianluca. Estaba de pie junto a ella, con los dedos entrelazados, apretando con más fuerza cada vez que el médico ajustaba la sonda. El bebé está bien, dijo el médico con suavidad. No había signos de angustia. Han pasado por mucho, pero físicamente todo parece estable. El alivio inundó la habitación, agudo y abrumador. Marlo exhaló, y una risa temblorosa se le escapó mientras las lágrimas le resbalaban por las sienes. Gianluca le besó la frente y cerró los ojos. Por primera vez en días, se permitió respirar profundamente. Su hijo estaba vivo. Su futuro aún era posible. Pero fuera de esa habitación, su pasado le esperaba. Rocco se reunió con él en el pasillo después. Tenía el rostro serio. Tenemos movimiento, dijo en voz baja. 3 bandas han probado los límites de nuestros muelles anoche. Pequeños empujones, pero calculados. Se está corriendo la voz de que has cedido tu territorio en el Muelle 9. Algunos incluso piensan que le entregaste la zona portuaria a Dimitri antes de que lo arrestaran. Gianluca apretó la mandíbula. Era el rumor perfecto, diseñado para hacerle parecer débil, indeciso y vulnerable. ¿Quién lo está difundiendo? Una combinación de leales a Bulov y algunos de la vieja guardia a los que nunca les gustó cómo limpiaste las operaciones. Lo están presentando como si hubieras roto el código, dijo Rocco. Dicen que cambiaste el poder por una mujer. Las palabras le dolieron porque había algo de verdad en ellas. Había elegido a Marlo por encima de los muelles,
por encima del dominio y por encima del despiadado legado que había construido su padre. Por primera vez no se arrepentía, pero entendía el peligro. ¿Qué hay de Dimitri?, preguntó Gianluca. No habla, tiene abogados por todas partes, pero sus hombres sí hablan. Quieren venganza y no pararán hasta conseguirla. Gianluca asintió lentamente. Acabaremos con esto de forma rápida, limpia y pública. Esa noche, convocó a los Dons. Se reunieron en una sala trasera con techo alto de un antiguo restaurante, un terreno neutral donde se habían cerrado acuerdos durante generaciones. Los jefes de las principales familias se reunieron alrededor de una larga mesa. Eran hombres de rostros curtidos y mirada fría, cada uno de ellos sopesando si Gianluca Fontana seguía mereciendo ser temido o seguido. Marlowe se quedó en casa bajo fuerte vigilancia. Él le había rogado que le dejara afrontar esto solo. Fue el último en entrar, vestido con un traje oscuro y con una expresión indescifrable. La sala quedó en silencio cuando tomó su lugar a la cabecera de la mesa. Algunos de ustedes, comenzó con voz firme, han oído que cambié mis muelles a Dmitry Volkov para salvar la vida de mi esposa, que rompí el código, que elegí el amor por encima del poder. Un murmullo recorrió la sala, pero se silenció rápidamente. Estoy aquí para contarles la verdad, continuó. Fui solo al muelle 9, tal y como él había exigido. Le ofrecí los documentos falsificados que él creía que le darían todo. Entonces recuperé lo que había intentado robarme. Secuestró a una mujer embarazada, mi esposa, para ganar influencia en esta mesa. Eso no es poder, es desesperación. La desesperación es mala para los negocios. Arrojó un expediente sobre la mesa. Contenía fotos de Dimitri bajo custodia, transcripciones de las confesiones de sus hombres y pruebas de sus violaciones de normas establecidas desde hacía mucho tiempo. Secuestro de inocentes, ataques a familias, traspaso de límites e incluso daños a personas que anteriormente habían sido delincuentes. Los miembros de Dawn los examinaron detenidamente, con expresiones cada vez más severas. Todos conocéis a mi padre, dijo Gianluca. Sabéis la sangre que derramó para construir lo que tenemos, pero también conocéis el caos que eso trajo consigo. No dejaré que esta ciudad vuelva a caer en esa locura. He dejado de fingir que podemos seguir jugando al mismo juego sin perderlo todo al final. Uno de los miembros más antiguos de Dawn se burló. ¿Qué estás diciendo, Fontana? ¿Te jubilas? ¿Que de repente te has convertido en un santo? Lo que digo es esto, respondió Gianluca. Me retiro de la expansión. No más guerras. No más traspasar fronteras solo para demostrar algo. Protegeré lo que es mío y honraré nuestros acuerdos. Pero si alguien ataca a mi familia, o a la familia de cualquier otro, no lo manejaremos en las sombras. Lo haremos juntos, y eliminaremos a cualquiera que cruce esa línea. La sala consideró esto como un nuevo código. No es limpio ni moral, pero es diferente. Incluso los depredadores entienden el valor de ciertos límites. Uno por uno, los capos asintieron, no por afecto, sino por respeto, sabiendo que una guerra en todos los frentes les costaría más de lo que estaban dispuestos a pagar. El mensaje era claro. Si tocaban a un miembro de la familia, toda la mesa se movería como uno solo. Más tarde esa noche, solo en su oficina, Gianluca cedió parte de sus propiedades legítimas a fideicomisos a nombre de Marlowe y del bebé, activos lo suficientemente limpios como para resistir cualquier escrutinio, separados de las partes más oscuras de su imperio. Era una red de seguridad por si todo se derrumbaba. Rocco lo observó, levantando las cejas. ¿De verdad piensas marcharte algún día?, preguntó Rocco en voz baja. Tengo pensado asegurarme de que puedan hacerlo, respondió Gianluca. ¿Conmigo o sin mí? Rocco lo estudió y luego asintió. Entonces construiremos algo que podamos dejar atrás. De vuelta a casa, Gianluca encontró a Marlowe en el sofá con una manta sobre las piernas y una mano frotándose distraídamente el vientre. Ella levantó la vista cuando él entró, escudriñando su rostro en busca de pistas sobre con quién había decidido estar esa noche. ¿Y bien?, preguntó en voz baja. Acordamos no cruzar esa línea otra vez, dijo él.
Las familias están fuera de los límites. No lo es todo, pero es un comienzo. ¿Y tú? Su voz era apenas un susurro. ¿Cuál es tu postura en todo esto? Se sentó a su lado con cuidado, como si ella estuviera hecha de algo más precioso que cualquier cosa que hubiera protegido antes. Estoy contigo y con nuestro hijo. No voy a fingir que puedo cambiar de la noche a la mañana, continuó. Pero he empezado a alejarme de quien era y a acercarme a quien debería haber sido desde el principio. Por primera vez desde el secuestro, ella apoyó la cabeza en su hombro. No era perdón, todavía no, pero era una elección, un paso frágil y esperanzador hacia algo nuevo. No dejes de caminar, murmuró ella. Nunca más, respondió él. La primera nevada de la temporada caía sobre la ciudad como ceniza, suavizando los bordes afilados y atenuando el resplandor de los neones que antes definían las noches de Gianluca. El horizonte que se veía desde las ventanas de la casa parecía casi tranquilo, como si perteneciera a la vida de otra persona. En el interior, el mundo se había reducido al ritmo tranquilo de la respiración, al zumbido apagado de un calentador y al tic-tac constante de un reloj, que medía un futuro que ninguno de los dos había creído realmente que alcanzarían. Marlowe estaba de pie en la puerta de la habitación del bebé, con una mano en el marco y la otra en la suave curva bajo su jersey, que se había vuelto más pronunciada. La habitación olía ligeramente a pintura fresca y talco para bebés. Una luz suave se derramaba sobre una pequeña cuna, una mecedora y estanterías llenas de libros infantiles y peluches que Rocco había traído, afirmando que eran de un amigo cuyo hijo ya había crecido demasiado para ellos. El hombre que una vez había roto dedos sin pestañear estaba de pie en esa puerta, torpe y esperanzado, preguntando si un oso de peluche era adecuado para un bebé. Ella sonrió al recordar y luego se puso seria. Nada de esto le parecía del todo real todavía. El secuestro, el muelle, el refugio. Esos recuerdos aún acechaban en los confines de su mente, esperando momentos oscuros para salir a la superficie. A veces se despertaba por la noche, con el corazón acelerado al oír ecos de la voz de Dimitri y sentir ataduras fantasmas en sus muñecas. A veces miraba a Gianluca y veía al hombre que no había contestado el teléfono a tiempo. Pero cada vez más, también veía al hombre que cambió las reglas de la ciudad para proteger a su hijo. El hombre que se metió en el fuego por ella y se quedó para enfrentarse al humo. Detrás de ella se oían pasos suaves, cuidadosos. Gianluca se detuvo a unos metros de distancia, como siempre hacía ahora, dándole espacio para decidir si acortaba la distancia. Eso era lo más extraño de él últimamente. No era su voz más tranquila, ni la ausencia de llamadas nocturnas, sino la forma en que había empezado a utilizar el silencio en lugar de la presencia para preguntar cosas. ¿Cómo está el jefe?, preguntó con delicadeza, señalando con la cabeza su vientre. Practicando kickboxing, respondió Marlowe. Estoy bastante segura de que la culpa es de tu familia. Él sonrió, con esa curva lenta y vacilante de la boca que solía encantar a los inversores e intimidar a los rivales, pero que ahora parecía casi tímida. Él o ella necesitará un poco de lucha. No tanta, dijo ella. Solo me gustaría que pasaran el jardín de infancia sin empezar una guerra territorial por los lápices de colores. Se quedaron de pie en un cómodo silencio durante un momento, mirando la cuna vacía como si ya contuviera algo sagrado. Entonces Marlowe se volvió hacia él, estudiando su rostro. Las tenues sombras bajo sus ojos, la tensión que aún llevaba en los hombros, la forma en que su mirada se suavizaba cada vez que se posaba en ella. ¿Cómo está la situación ahí fuera?, preguntó. Ya no endulzaba nada. Esa había sido una de sus nuevas reglas. Algunas bandas pusieron a prueba los límites, dijo. Pero la mesa se mantuvo firme. Quieren dinero, territorio y control, pero no quieren una guerra abierta. Dimitri sigue encerrado, y cada vez que su gente se mueve, se ven superados en número. ¿Y tú? He cortado lazos con 3 operaciones, dijo en voz baja. Vendí algunos intereses y limpié otros. He trasladado más activos a frentes legítimos. Rocco se encarga de las cosas que no necesito tocar. Estoy dando un paso atrás. Aunque no del todo, todavía no.
Marlo lo observó, sintiendo el familiar conflicto, el miedo al peligro en el que aún se encontraba, pero también una creciente confianza en el camino que había tomado. «Sabes, voy a seguir presionándote», dijo ella. «No voy a fingir que esto es suficiente solo porque es mejor que antes. Cuento con eso», respondió él. «Si alguna vez dejas de presionarme, me preocuparé». Ella respiró hondo y se acercó a él, acortando la distancia a su manera. Él bajó ligeramente los hombros, como si le resultara más fácil respirar. Ella apoyó la palma de la mano sobre su pecho y sintió el latido constante bajo su mano. «¿Sabes qué me aterroriza?», preguntó. «Los payasos», respondió él sin dudar. «Y el vino barato», dijo ella, poniendo los ojos en blanco y riendo. «Lo recuerdas todo. Recuerdo cada vez que me has mirado como si valiera más que lo peor que he hecho», dijo él en voz baja. «Y cada vez que no me lo merecía», tragó saliva, con la emoción oprimiéndole la garganta. «Lo que me aterroriza», continuó, «es criar a un niño que crezca en las sombras, alguien que piense que los secretos y la violencia son solo parte del amor. No quiero que aprendan eso de nosotros». Los ojos de Yanuka se oscurecieron, no por ira, sino por una solemne resolución que parecía más pesada que cualquier juramento que hubiera hecho jamás. «Entonces no lo aprenderán», dijo. «Si tengo que pasar el resto de mi vida deshaciendo todo lo que he construido, lo haré. Ladrillo a ladrillo, acuerdo a acuerdo. No quiero que nuestro hijo herede una guerra. Quiero que tengan una oportunidad». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué heredarías si dejaras todo eso?». Él se quedó en silencio durante un largo rato. «Quizás nada», dijo. «Quizás paz. Quizás solo el derecho a sentarse en esa silla». Asintió con la cabeza hacia la mecedora, quejándose de su espalda mientras el niño babeaba sobre su camisa e ignoraba todos los cuentos para dormir que había preparado. «¿Preparadas?», preguntó ella con una sonrisa. «¿Lees cuentos antes de dormir? No tienes ni idea de lo intimidantes que son esos libros ilustrados», dijo él. «Sin márgenes, sin letra pequeña, solo pura honestidad». Ella se rió, un sonido suave pero real, y se inclinó hacia él. Esta vez, él la abrazó sin dudarlo, sosteniéndola como si fuera a la vez la persona más frágil y la más fuerte que había conocido jamás. «Yonuka», dijo ella en voz baja, con la voz amortiguada contra su pecho. «No te he perdonado del todo. Todavía no, pero ya no estoy estancado en el mismo lugar. Tú estás avanzando, yo estoy avanzando. Quizás eso es lo que realmente significa el perdón. Dos personas caminando en la misma dirección, aunque sigan cojeando. Dos personas caminando en la misma dirección, aunque sigan cojeando. Prefiero cojear a quedarme quieto», dijo él, «siempre y cuando sea a tu lado». Ella se apartó, lo miró y por primera vez desde el secuestro, lo besó sin que la ira nublara sus sentimientos. No fue un beso desesperado ni un vendaje sobre una herida, sino una promesa silenciosa. «Sigo aquí, no lo desperdicies». Unas semanas más tarde, por fin llegó la noche. La nieve se había espesado fuera, convirtiendo las calles en caminos apagados de luz. En la habitación del hospital, todo se difuminaba. Rostros, órdenes y el ajetreo de las enfermeras. Lo único que quedaba era la mano de Marlo agarrándola con fuerza y el sonido de su respiración a través del dolor. Se quedó a su lado todo el tiempo, sin marcharse ni siquiera cuando el personal le sugirió que saliera un momento. Ya la había abandonado una vez, no volvería a cometer el mismo error. Horas más tarde, el mundo se redujo a un único y penetrante sonido, el primer llanto de su hija. Atravesó todos los recuerdos de disparos, todas las amenazas gritadas y todos los acuerdos susurrados. Gianluca sintió que algo dentro de él se desmoronaba, una armadura que no se había dado cuenta de que aún llevaba puesta. Cuando colocaron el pequeño bulto en los brazos de Marlo, ella miró a su bebé, luego a Gianluca, y algo dentro de ella también se calmó. «Una niña», dijo la enfermera, sonriendo. «Tiene los pulmones fuertes». Los ojos de Marlo se llenaron de lágrimas mientras acunaba a su hija. «Hola, pequeña», susurró. «Bienvenida a algo mejor que lo que nosotros tuvimos». Gianluca se sentó en el borde de la cama,
con las manos temblorosas, y extendió los dedos para tocar los diminutos dedos de su hija. Estos se cerraron alrededor de los suyos, increíblemente pequeños, pero con una fuerza sorprendente. Él se rió, incrédulo. «Mírala», dijo, ya tomando el control. «Me pregunto de quién lo habrá sacado», murmuró Marlo. Al mirarlos, a esta mujer feroz y agotada, y a esta nueva vida frágil pero poderosa, comprendió que cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría repercusiones en el mundo de ella, no solo en el suyo. Los muelles, las alianzas, el código, nada de eso importaba más que cómo esta niña aprendería a reconocer el amor. Más tarde, cuando Marlo y la niña se durmieron, John Lucas salió al pasillo en penumbra y hizo una llamada. Habló en voz baja. «Final Rocco, inicia el proceso. Vende lo que podamos vender limpiamente. Cierra lo que no podamos vender. Las partes realmente feas las desmantelaremos en silencio y de forma permanente. He terminado de construir imperios basados en el miedo. Quiero construir algo por lo que mi hija pueda caminar a la luz del día». Rocco no discutió. «Entonces eso es lo que haremos». Gianluca terminó la llamada y se quedó allí un momento, recostando la cabeza contra la pared con los ojos cerrados. No era un arco de redención perfecto. Habría consecuencias, enemigos y deudas que no desaparecerían solo porque él quisiera. Pero había marcado su camino, y por primera vez se sintió dispuesto a soportar el peso que llevaba. No porque le hiciera poderoso, sino porque podría hacerle digno. De vuelta en la habitación, se sentó en la silla junto a la cama y observó a su familia dormir. La nieve seguía cayendo más allá de la ventana, cubriendo viejas cicatrices y prometiendo nuevas huellas por la mañana. Extendió la mano y apartó suavemente un mechón de pelo de la cara de Marlo. Luego apoyó la mano cerca del diminuto cuerpo de su hija. «No más fantasmas», susurró. «No más huidas. Sabrás quién es tu padre a la luz». Marlo se movió, medio despierta, y murmuró. «¿Le estás hablando a ella o a ti mismo?» «A ambos», respondió él. Ella abrió los ojos y lo observó en la penumbra. Luego, con una sonrisa cansada pero sincera, respondió a la pregunta que él no se había atrevido a formular. «Entonces aprendamos juntos». El reloj seguía marcando las horas, la ciudad se movía fuera. Pero en esa habitación, por primera vez en mucho tiempo, había paz. No era perfecta ni estaba garantizada, pero era real. Su historia había comenzado con traición y derramamiento de sangre, pero no terminó ahí. Terminó con la elección repetida de luchar por algo mejor, y esa elección repetida se convirtió en su redención. Lección moral. El amor sin responsabilidad se convierte en un derecho. El poder sin límites se convierte en una prisión. La verdadera redención no es un solo gesto dramático, es el trabajo silencioso y constante de elegir la honestidad por encima de la conveniencia, la protección por encima del orgullo y el cambio por encima de la comodidad de los viejos pecados. Hola, hermosa familia. Mi hija me retó a alcanzar los 1000 suscriptores. Así que ahora todos estáis involucrados. Demostrémosle que nada es imposible cuando tienes a tu familia detrás. Suscríbete y comenta a continuación para hacernos saber desde dónde nos ves. Quiero saberlo porque ver todas vuestras ubicaciones me recuerda que las historias nos conectan a todos, pase lo que pase.